Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, este video va a ser un video introductorio para hablar algunos de los temas más importantes sobre las causas de la Primera Guerra Mundial. Pero para eso primero tenemos que hablar de qué fue la Primera Guerra Mundial. Para empezar vamos con los años. Recordemos que la guerra empieza en 1914 y termina en 1918 y va a ser entre dos bandos. Por un lado tenemos a la Triple Entente, que van a ser un montón de países, pero va a estar conformado por cuatro principales, que son Inglaterra, Francia, Rusia hasta 1917, ese año se retira, y Estados Unidos que entra en 1917. Y el otro bando va a ser la Triple Alianza, que va a estar conformada principalmente por tres imperios, así que es más fácil eso. Alemania o el Imperio Alemán, el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro. Ahora bien, antes de que empiece la guerra, en realidad era un momento de bastante prosperidad material, de prosperidad económica, y nada daba la apariencia de que fuese a empezar una guerra tan terrible. Bueno, en realidad había algunos indicios, porque había una gran militarización de todas las potencias que tenían grandes rivalidades económicas, sociales y políticas. Y estas rivalidades son la base de la guerra. La principal causa de estas rivalidades era el imperialismo, porque a finales del siglo XIX las potencias europeas se juntaron en un congreso y definieron dividirse África, como si fuese propio, que no lo era, para hacer ahí un montón de colonias. Obviamente que esto fue un proceso absolutamente violento. Las personas que vivían en los países africanos fueron esclavizadas o fueron asesinadas en muchos casos, mientras que los países europeos se apropiaban de los recursos naturales y obviamente del trabajo de los esclavos. Fíjense ahora en el mapa en la pantalla. ¿Ven lo que ocurrió? Había algunos países como Francia, como Inglaterra o como Bélgica que tenían o muchas colonias o colonias en zonas muy importantes como el centro de África, mientras que otros países europeos como Alemania habían quedado con menos colonias y esto fue generando algunas rispideces que después terminan desatando la Primera Guerra Mundial. Entonces, el imperialismo es la causa fundamental, pero hay algunas causas que están relacionadas al imperialismo y otras que no, que todas colaboraron a causar la Primera Guerra Mundial. En primer lugar, como dijimos recién, varios países, principalmente Alemania, estaban bastante enojados con cómo había sido el reparto imperialista de los territorios en África. Pero había otras razones. Por ejemplo, entre Inglaterra y Alemania había una gran rivalidad para ver quién tenía la hegemonía del mar, es decir, el dominio del mar, y competían a ver cuál tenía una flota, una marina más poderosa. Además, había una rivalidad entre Francia y Alemania, que competían por quién tenía las regiones de Alsacia y Lorena, dos provincias que están entre el límite entre una y la otra, como ven ahora en el mapa. Además había una rivalidad entre Rusia y el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano por la región de los Balcanes, que es esta también ahora marcada en el mapa. Y hay otro factor que es súper importante. Este factor súper importante es la creación de alianzas defensivas ofensivas, porque estas alianzas lo que fueron haciendo eran grupos que en el caso de que se atacase a uno, todos iban a salir a defenderlo. Y estas alianzas fueron la base para la creación de la Triple Entente y la Triple Alianza, que después vamos a hablar en otro video de cómo fue que reaccionaron. Por último, tenemos dos razones más que tienen que ver con la necesidad de la independencia de varias nacionalidades. Por un lado, los bosnios, los checos, los croatas, que estaban dentro del Imperio Austrohúngaro y del Imperio Otomano, reclamaban tener su independencia, su propio país. Y lo mismo sucedía en la región de los Balcanes, que en este caso los serbios buscaban acercarse más bien a Rusia y tenían una idea llamada paneslavismo, que es un movimiento político, un movimiento cultural, que se basaba en este sentimiento de unión entre todos los que son de identidad eslava, como por ejemplo los serbios, los croatas, los polacos o los rusos, entre otros varios. Pero la guerra empieza por esto que ven en pantalla. Sí, el asesinato del heredero al trono del imperio austrohúngaro, Franz Ferdinand. No, esa es una imagen de la banda de rock Franz Ferdinand. No, acá lo vemos con el nombre de Francisco Fernando, que fue asesinado en 1914 en la ciudad de Sarajevo, que es la capital de Bosnia-Herzegovina, provincia que en ese momento integraba el Imperio Austrohúngaro. Francisco Fernando fue asesinado por un estudiante nacionalista que buscaba la independencia de Serbia y de Bosnia del Imperio Austrohúngaro.
Y esto fue el detonante de la guerra. Pero ojo, no hay que confundir el detonante con las causas. Las causas es lo que vino antes que iba a hacer que la guerra estalle por alguna u otra razón. Y la razón fue esta, el asesinato de Francisco Fernando. Y ahora sí, para terminar, vamos a ver cómo se puso en marcha el sistema de alianzas y se terminó desatando la guerra. Entonces presten atención a la pantalla porque puede ser un poquito confuso, ¿sí? Un serbio ataca al Imperio Austrohúngaro al matar al heredero al trono. Entonces el Imperio Austrohúngaro decide invadir Serbia y Alemania, que estaba en un pacto, en una alianza defensiva-ofensiva, apoya esta decisión y entonces tenemos dos contra Serbia. Rusia, que apoyaba a Serbia, tenía una alianza con Serbia, entonces se pelea, entra al conflicto contra el Imperio Austrohúngaro y contra Alemania. Francia, que estaba en un pacto con Rusia, apoya a Serbia, se pelea con el Imperio Austrohúngaro, se pelea con Alemania, y Gran Bretaña también va a meterse en el conflicto porque era aliado a Francia y era aliado a Rusia, entonces Gran Bretaña se va a pelear con el Imperio Austrohúngaro, con Alemania, y a todo esto se mete también el Imperio Otomano, que era muy cercano al Imperio Austrohúngaro, que se va a meter contra Rusia, contra Francia, contra Gran Bretaña y contra Serbia, es decir, todos van a pelearse contra todos. En la pantalla pueden ver que es difícil de seguir, pero la idea es que al haber bloques defensivos, ofensivos, si uno se metía con uno, terminaban yendo a la guerra todos. Y así, una pequeña guerra, que era lo que pensaban en principio, terminó siendo una guerra gigantesca, larguísima y que abarcó a todo el mundo. Pero eso lo vemos en otro video. Bien, espero que les haya servido y cualquier cosa dejan preguntas, dejan comentarios que los leemos. Hasta la próxima.